María estaba sentada frente a la ventana, observando el horizonte. Su mente estaba en paz, pero su intuición comenzaba a inquietarse. Había sentido algo extraño en el aire durante los últimos días. Como si la naturaleza misma estuviera reaccionando ante una amenaza invisible. Ese día, el sol había comenzado a esconderse antes de lo habitual y las sombras parecían más largas, como si se alargaran hacia ella. Algo estaba mal, pero no podía identificar qué era exactamente. En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje urgente. Era de su amiga Carla, quien vivía a varios kilómetros de distancia. El mensaje decía: María, sé que no me vas a creer, pero algo está pasando. Recibí una alerta de evacuación en mi área. La situación es más grave de lo que parece. No puedes quedarte ahí. Tienes que salir ahora. Esto es serio. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había oído rumores sobre evacuaciones en otras zonas, pero no había tomado en serio la advertencia. Sin embargo, el tono urgente de Carla, la seriedad en sus palabras, la hizo dudar. ¿Era esto solo una exageración? Entonces, otro mensaje apareció en su pantalla. Esta vez era de su madre. María, te he estado llamando y no me has contestado. Algo está pasando. Tienes que irte. No sé qué está sucediendo, pero hay señales de advertencia por todas partes. No quiero que te pase nada. El corazón de María comenzó a latir más rápido. Las palabras de su madre la desconcertaron aún más. Todo estaba conectado: su madre, Carla, el miedo en sus mensajes. Algo grave estaba ocurriendo. Decidió salir al exterior, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. El aire estaba pesado, las calles desiertas y el sonido de la ciudad parecía haberse apagado. De repente, un sonido extraño, como un zumbido en el aire, hizo que se girara. A lo lejos, una figura se acercaba rápidamente. Era una especie de advertencia, un mensaje encriptado que no entendía completamente. Pero lo que sí sabía era que el peligro estaba cerca. El suelo vibró ligeramente bajo sus pies. Algo grande se estaba aproximando, y la ciudad no estaba preparada. El mensaje final llegó a su teléfono con un tono fuerte, como si todo hubiera estado esperando ese momento. Alerta. La evacuación es crucial. El riesgo es inminente. Salga de aquí ahora, antes de que sea demasiado tarde. No hay tiempo que perder. María, aterrada, recogió sus pertenencias con rapidez, sin tiempo para pensar. Era hora de actuar. La vida como la conocía podía cambiar en segundos. Salió corriendo hacia el punto de evacuación más cercano, mientras en su cabeza resonaba el mensaje: es crucial salir de esta área inmediatamente. Y en ese instante, entendió que no importaba lo que pasara después, debía seguir esa advertencia para sobrevivir. En el aire aún resonaban las palabras de su amiga y su madre. Algo estaba ocurriendo, y el último mensaje de María se convirtió en el recordatorio para todos de que, cuando la vida nos lanza una señal, es necesario escucharla, sin importar cuán inverosímil parezca. María corría con el corazón desbocado, cada paso acelerando el ritmo de su pulso. El sol ya se había puesto, y las luces de la ciudad comenzaban a titilar como si estuvieran preparándose para apagarse. Al doblar una esquina, vio a algunas personas que también se apresuraban a llegar al punto de evacuación, pero todas parecían desconcertadas, con el mismo temor reflejado en sus rostros. De repente, el cielo se oscureció aún más, como si una sombra invisible estuviera cubriendo la ciudad. El aire se volvió denso, casi pesado, dificultando la respiración. María se sintió desorientada, como si algo estuviera alterando la normalidad de su entorno. La gente a su alrededor comenzó a murmurar en pánico, y algunos ya no sabían a dónde dirigirse. Fue entonces cuando escuchó un sonido bajo, como un rugido lejano, que se fue intensificando con cada segundo que pasaba. El suelo volvió a temblar, esta vez con más fuerza.
Las vibraciones eran tan intensas que varias personas perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. En medio del caos, María recordó el mensaje final que había recibido. Alerta. Evacuación inminente. El riesgo se ha desatado. Sus manos temblaban mientras sacaba el teléfono y trataba de llamar a Carla, a su madre, a cualquier persona que pudiera tener alguna información más precisa. Pero la señal estaba casi caída. El teléfono solo mostraba un mensaje de error tras otro. El pánico se apoderó de ella por un momento, pero sabía que no podía perder la calma. Debía llegar al punto de evacuación, allí estaría la respuesta a todo. Al llegar a una plaza cercana, un grupo de personas con chalecos de seguridad y radios comenzó a organizar a la multitud. Parecían tranquilos, pero sus miradas denotaban una preocupación que no podían ocultar. María se acercó a uno de ellos. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz temblorosa. El hombre, visiblemente cansado, la miró a los ojos y asintió con gravedad. La situación es peor de lo que pensábamos. Las alertas no son solo por un desastre natural, hay algo mucho más grande en juego. No sabemos si es un fenómeno global o algo provocado. La única opción es salir de la ciudad lo antes posible. Las evacuaciones están siendo gestionadas, pero no hay mucho tiempo. María sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado aún, como si la atmósfera misma estuviera reaccionando ante el caos. El sonido del rugido lejano se estaba haciendo cada vez más fuerte, como un retumbante eco que provenía de lo más profundo de la Tierra. Era como si el propio planeta estuviera enviando un mensaje urgente. Un grupo de vehículos de evacuación comenzó a llegar, pero no era suficiente para toda la multitud. La incertidumbre creció, y un miedo palpable llenó el aire. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto es real?, preguntó una mujer al lado de María, mientras miraba al cielo, que ya no tenía el mismo tono de antes, sino que parecía opaco, como si estuviera cubierto por una capa oscura. El hombre con el chaleco de seguridad respondió, su voz grave. La información está siendo suprimida, pero lo que sabemos es que la situación no es normal. Necesitamos evacuar y llegar a los puntos más altos. Hay áreas fuera de la ciudad que parecen ser más seguras. No nos queda más opción. María sintió un nudo en el estómago, pero sabía que tenía que seguir adelante. No podía quedarse atrás. Recordó el mensaje de Carla, es crucial salir de esta área inmediatamente. El sonido comenzó a hacerse ensordecedor, como si el suelo bajo sus pies se estuviera desgarrando. Un resplandor extraño comenzó a iluminar el horizonte. Era la señal de que el tiempo se había agotado. En medio del caos, María vio cómo la multitud comenzaba a moverse hacia los vehículos de evacuación. Con la respiración agitada y el miedo acurrucado en su pecho, corrió hacia el grupo, con la esperanza de que este fuera su último paso en una huida que ya no podía detener. Y en ese momento, María entendió que no solo se trataba de salvarse a sí misma. La alerta había sido un llamado a la acción para todos. El mundo estaba cambiando, y no había tiempo que perder. El vehículo comenzó a moverse, llevando a María y a otras personas hacia lo desconocido. Mientras avanzaban por las calles desiertas, la ciudad se iba quedando atrás, sumida en un silencio inquietante. El ruido ensordecedor había cesado por un momento, pero el aire seguía pesado, como si la misma tierra estuviera esperando algo más. María miró a su alrededor. El miedo se reflejaba en los ojos de los demás, pero también había un sentimiento común, la esperanza. Todos sabían que salir de allí era la única opción. Sin embargo, la incertidumbre de lo que les esperaba fuera de la ciudad pesaba en cada uno de ellos. Nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero todos sabían que el peligro era real. A medida que se alejaban más de la zona de evacuación, María pensó en el mensaje final que había recibido. Alerta. Evacuación inminente. El riesgo se ha desatado. Ese mensaje no solo había sido una advertencia, sino también una llamada a la acción.
No era solo un peligro inminente, era una revelación de que algo mucho más grande y desconocido estaba ocurriendo. Lo que parecía ser una amenaza inmediata había dejado de ser solo una evacuación, era un recordatorio de que, cuando las señales son claras, debemos actuar sin demora. Los mensajes de su madre, de Carla, incluso de los extraños en la calle, todos coincidían, había un riesgo global y las vidas de todos dependían de moverse rápido. El vehículo se detuvo en una zona alta, lejos del alcance de la ciudad. Aquí, en esta tierra desconocida, la verdad comenzaba a asomarse, el cambio no era solo ambiental, sino también social y tecnológico. Todo el planeta parecía estar reaccionando ante algo mayor, algo que no podían controlar. Las alertas de evacuación no eran solo para evitar desastres naturales, sino para protegerse de un sistema global que ya no podía sostenerse. María comprendió que, más allá de su propia supervivencia, la verdadera lección era la importancia de escuchar las señales del mundo, de las personas y de la propia intuición. Aquellas alertas que parecían solo mensajes de advertencia se habían transformado en una conciencia colectiva, un entendimiento de que, cuando la naturaleza, la sociedad o la vida misma nos envía una señal, no podemos ignorarla. En este nuevo escenario, lo que había comenzado como un simple mensaje de evacuación se transformó en un recordatorio de la fragilidad del sistema en el que vivimos. A veces, la única manera de sobrevivir es estar preparados para adaptarse, para reconocer el cambio y actuar rápidamente. María, mirando el horizonte con una mezcla de asombro y esperanza, entendió que el futuro ya no era algo que podían predecir. Lo único que podían hacer era seguir adelante, juntos, y adaptarse al nuevo mundo que, de alguna forma, ya había comenzado. A medida que el vehículo avanzaba más lejos de la ciudad, la sensación de desconcierto y angustia no desaparecía. Los rostros de los demás pasajeros reflejaban una mezcla de incertidumbre y miedo, pero también de determinación. Todos sabían que el futuro era incierto, pero al menos estaban juntos, avanzando hacia un lugar desconocido, donde el riesgo parecía un poco más bajo. El vehículo finalmente se detuvo en un campo abierto, rodeado de montañas y vegetación que nunca antes había visto. Aunque estaba lejos de la ciudad, aún podía escuchar a lo lejos el zumbido sordo que había empezado a sentirse como una constante amenaza. Las luces de la ciudad, que ahora parecían un pequeño parpadeo lejano, se apagaron lentamente, sumiéndola en una oscuridad profunda. Un grupo de personas, uniformadas con chalecos de evacuación, se acercó a ellos. Parecían organizados, pero sus rostros denotaban la fatiga de una crisis que no había sido anticipada. Una de ellas, una mujer con cabello corto y cansado, se acercó a María. Este es un lugar seguro, por ahora. Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo, mirando hacia el horizonte con una expresión sombría. Lo que está sucediendo es parte de un patrón global. Hay otros puntos de evacuación, pero no sabemos cuánto tiempo durarán. La información sobre el fenómeno se está controlando, y no sabemos qué sucederá después. Solo sabemos que debemos estar preparados. María sentía la urgencia en sus palabras, pero también una sensación de vacío. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo un desastre natural o algo mucho más grande? ¿Por qué las alertas habían comenzado de manera tan repentina? El grupo de evacuados fue llevado a una zona elevada, una especie de refugio provisional que habían establecido en el campo. Había tiendas de campaña, algunas con suministro básico de comida y agua, pero lo que realmente los mantenía unidos era la incertidumbre y el deseo de sobrevivir. No había líderes claros, solo personas que se habían encontrado en la misma situación, tratando de mantenerse a flote. María se sentó junto a un fuego improvisado, mirando las llamas que se alzaban al cielo. Pensaba en las palabras que había recibido de su madre, su amiga Carla, y el mensaje final de evacuación. La realidad comenzaba a asentarse en su mente, algo mucho mayor que una simple crisis estaba ocurriendo. Todo indicaba que el mundo estaba cambiando de formas que no podían comprender aún.
Mientras observaba la luz de las llamas danzando en la oscuridad, se dio cuenta de que su vida ya no sería la misma. El mensaje que había recibido no era solo sobre escapar, sino sobre aprender a vivir en un mundo impredecible. Ahora, más que nunca, la necesidad de adaptarse y unirse como comunidad era crucial. Las lecciones sobre supervivencia no solo se trataban de lo físico, sino también de lo emocional y lo colectivo. Al otro lado del campamento, María vio a una mujer mayor, con el rostro lleno de sabiduría y calma, que se acercaba lentamente hacia ella. La mujer se sentó junto a María, y sin decir palabra, comenzó a mirarla fijamente. La alerta no es solo para salir de una zona peligrosa, querida. La verdadera evacuación es de la mente. Dijo la mujer, su voz suave pero firme. María la miró, sin entender del todo. ¿De la mente? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó, intrigada. La mujer sonrió, como si esperara esa pregunta. Este es el momento de dejar atrás el miedo, el pánico. El mundo puede parecer caótico, pero la verdadera paz está en cómo decidimos enfrentarlo. Si huimos solo con el cuerpo, pero no con la mente, nunca llegaremos a la seguridad real. Lo que está pasando no es solo físico, es un cambio interno que necesitamos entender. María se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. La mujer no parecía alarmada ni desesperada, sino serena, como si hubiera vivido muchas crisis antes. Eso la hizo sentir que, aunque el futuro era incierto, había una manera de enfrentarlo con claridad. La conversación se interrumpió por el sonido de un mensaje transmitido a través de altavoces en el campamento. Era una voz grave, llena de autoridad, que hablaba de las nuevas directrices para los evacuados. A pesar de la calma momentánea, el mensaje reiteraba la urgencia de mantenerse alertas. La evacuación está lejos de concluir. El fenómeno global está en expansión. Deben estar listos para moverse rápidamente cuando se indique. Recuerden, la seguridad no está garantizada por el simple hecho de escapar, sino por cómo se adaptan a lo que está por venir. María se levantó y miró el fuego una vez más. Ahora, más que nunca, entendió que la evacuación no era solo de un área peligrosa, sino de la forma en que pensaban, sentían y reaccionaban ante el cambio. El mundo podía estar en crisis, pero la forma en que elegiría vivir esa crisis, en comunidad, con serenidad y conciencia, sería lo que la definiría. La alerta no había terminado. Pero María ya no sentía miedo. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, no solo con el cuerpo, sino con una mente abierta y dispuesta a encontrar la paz en medio del caos.